Aunque parezca un poco ilógico, esta semana se presentó un proyecto de ley para reformar uno de los artículos de la nueva ley electoral recientemente aprobada. Fue el diputado Renan Inestrosa por parte del Partido Nacional quien propuso dicha reforma, haciendo énfasis que hay un artículo que discrimina a los partidos minoritarios, dándole el poder a las tres potencias políticas del país. Hablamos del Partido Nacional, Liberal y Libertad y Refundación. Para el parlamentario, este artículo debe modificarse, pues el mismo no otorga la potestad en las mesas electorales receptoras a los partidos emergentes. Encontramos prácticamente que se está violentando 5 artículos de la Constitución de la República cuando se privilegia a unos partidos políticos integrar la totalidad de las urnas y a los otros 11 partidos políticos no. Entonces se privilegia a una clase política. La Constitución en el artículo 60 dice que no se puede privilegiar a nadie por ninguna índole. También dice la Constitución que no se puede discriminar por ninguna índole a un ser humano, a un ciudadano. Y nosotros vemos que hay una discriminación para 11 partidos políticos al no permitirles a ellos su participación. Expertos aseguran que es un error modificar dicho artículo, pues el mismo hubiese sido tratado antes de aprobar la nueva ley electoral, aduciendo que dicha reforma es solo para atender órdenes de algunos representantes del Partido Nacional, teniendo como objetivo meterlos en un debate que ya está superado y arreglado. Hoy en el diálogo con el licenciado Jorge Zelaya, 2 distinguidas invitadas conversarán sobre esta temática y otros temas de país. Esta semana se presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley, como lo apuntaba Efer en introducción, encaminado a reformar la recién aprobada normativa de manera que todos los partidos políticos que participen en las elecciones generales integren las mesas receptoras. Dicha iniciativa fue presentada por el congresista nacionalista Renan Inestrosa. La reforma busca modificar el artículo 46 de la ley electoral porque actualmente las mesas solo pueden ser integradas por 5 delegados de las instituciones políticas. Expertos aseguran que 3 de esos cargos serán designados por los 3 partidos con mayor caudal electoral, Partido Liberal, Partido Libre y Partido Nacional. Además, los 2 representantes serían electos aleatoriamente, dejando de lado las demás fuerzas políticas, cuando en verdad se debe buscar tener una participación igualitaria, ha dicho Renan Inestrosa. Asimismo, aducen que el artículo en referencia es inconstitucional cuando se analiza lo estipulado en el capítulo 3 y 4 de la nueva ley electoral. Habla de todos los partidos políticos y en ningún momento se refiere a partidos políticos grandes o partidos políticos pequeños. Es la justificación también que se está dando en este momento. Nos acompaña hoy vía Zoom la diputada del PINU, la abogada Doris Alejandrina Gutiérrez, para conversar con nosotros sobre este tema y otros de interés nacional. Diputada, siempre muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerla aquí en el diálogo de BTV. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días, licenciado Jorgito Zelaya. Muy buenos días a todos los amables televidentes de BTV. Y por supuesto, pues estamos en la mejor disposición de poder hablar sobre este y otros temas que son de mucha importancia para la vida nacional. ¿Cómo toma el PINU y particularmente usted estas reformas, una ley que recién se había aprobado en el Congreso? Se violentan artículos constitucionales, ha dicho el abogado, el ingeniero y abogado Renan Inestrosa, que es diputado del partido en el poder. Realmente, ¿qué percepción le deja esta situación que está ocurriendo en este momento en la Cámara Legislativa? Bueno, pues en primer lugar decirle que como congresista, y usted también que fue congresista y que ahora aspira nuevamente a una curul, todos sabemos que las leyes deben responder a las necesidades y a las aspiraciones de la sociedad en general. En este sentido, sí había un deseo de toda la población de que se aprobara una nueva ley electoral, pero con algún contenido más amplio y más democrático. Por ejemplo, la segunda vuelta, el voto electrónico, favorecer lo que es el voto de nuestros compañeros migrantes que están en el exterior. Además, pues la huella dactilar, el uso de la huella dactilar
una transmisión de resultados confiables, etcétera, etcétera. Evitar ese famoso mercado persa de venta de las credenciales, que es algo reiterativo que ha ocurrido en el país y que de verdad no es nada sano, no es nada saludable. Lamentablemente, pues la mayoría de esas aspiraciones del pueblo no se cumplen con esa nueva ley electoral. Lamentablemente tenemos que decir que esta ley electoral muy poco se diferencia de la actual ley electoral, salvo en algunos temas como la definición con claridad de la paridad y la alternancia, también lo que tiene que ver en el apoyo para la capacitación de las mujeres, en esos temas. Pero después en lo demás es más o menos una copia de la ley que estaba en vigencia antes de la aprobación de esta ley. Se invirtieron mucho dinero en esta ley electoral, se trajeron expertos de la OEA, se pagaron más de 6 millones de lempiras por una semana que estuvieron acá. También estuvieron los expresidentes de los tribunales electorales y gente con mucha experiencia trabajando casi un año. También se les dio un reconocimiento económico porque no iban a estar haciéndolo así solo por amor al arte. Al final, pues se pusieron de acuerdo 3 partidos que son realmente los que tienen mayor caudal electoral y ellos fueron los que aprobaron esta ley, que por cierto el punto más neurálgico era lo que tiene que ver con las mesas electorales, el financiamiento de los partidos políticos y la representación en los organismos electorales. Por esos artículos, que eran como 3 o 4, esta ley se detuvo más de 4 meses y medio, porque como ellos dijeron que ellos se habían puesto de acuerdo en lo más importante, y después parece que uno de los partidos como que ya no estaba de acuerdo, sobre todo con el tema de las mesas electorales. Eso costó que la ley fuera aprobada. Bueno, fue aprobada un día antes de que fuese la convocatoria de las elecciones generales. Entonces, esa es mi visión general de esta ley y la de nuestra bancada, que es cierto, nuestro compañero Tomás Ramírez participó en la primera parte de la discusión, porque después solo fue consensuada por 3 partidos. Nosotros presentamos un voto particular donde hacíamos ver todas estas consideraciones que ya he dicho. Entonces, muestra de ello es que a la carrera, ya debido a la presión, creo yo, se aprobó esta ley en un día, en una tarde de noche, y ya se están empezando a hacer las reformas porque parece que hay falencias de un lado, falencias de otro, y entonces esto nos indica de que en realidad a las leyes no se les da la prioridad y la importancia y el estudio necesario antes de ser aprobados, y por eso después no ha pasado ni una semana o 2 semanas y ya están haciéndole reformas a dicha ley. Entonces, definitivamente la Constitución garantiza que todos los partidos políticos legalmente constituidos tienen los mismos derechos, sea que tengan solo 10 militantes o 10 miembros, o sea que tengan 1 millón o 2 millones. Así lo dice la Constitución. Lamentablemente debemos decir, pues en nuestro país ha habido la inscripción, digo lamentablemente porque aparentemente a muchos de estos partidos no se les exigieron los requisitos necesarios para ser incluidos como tales, y pues fueron inscritos y fueron también rápidamente. Entonces ahora tenemos 14 partidos, tenemos 2 candidaturas independientes para presidente, en fin, una situación que complica un poco todo lo que es ya la ejecución de la ley electoral. Entonces, el tema más fuerte ahí, el tema de las mesas electorales, si lo vemos, hacemos un análisis estrictamente formal, es cierto, la ley electoral plantea que todos los partidos tienen los mismos derechos y todos los mismos deberes. Entonces, si todos tienen los mismos derechos, el derecho a tener un representante en la mesa es un derecho legítimo. Lo que pasa es que hay que ver en la práctica las consecuencias que eso tiene, y sobre todo el hecho de que esta situación de tanto partido realmente hay que analizarla bien, porque la mayoría de ellos, y hay que ser autocríticos, no tenemos la capacidad de llenar todas las mesas electorales. Y ahí es donde se da el mercado persa famoso,
en donde se empiezan en la venta y la compra de credenciales, porque tan es corrupto el que vende como el que compra. Así que nosotros por eso, y con esto cierro, por nosotros como bancada, al tema del problema de las mesas electorales, nuestra propuesta era que en vez de que las manejaran los partidos, porque ahorita hace poco unas elecciones primarias internas manejadas por los partidos, y la cantidad de denuncias por fraude fue escandalosa en los 3 partidos que participaron en las primarias internas. Esto demuestra que como son juez y parte, hay un interés manifiesto y esto genera muchas complicaciones. Y si esto fue en las internas y primarias, ya podemos imaginarnos en la general. Por eso nuestro partido desde un principio ha estado planteando la ciudadanización de las mesas electorales. ¿Por qué la ciudadanización de las mesas electorales? Porque nosotros creemos que la ciudadanía como tal tiene que tomar parte en momentos del proceso electoral. Un momento clave es la votada y es la contada, como dicen. No se gana en la votada, sino en la contada. Es la contada de los votos. Entonces nosotros proponíamos, de repente somos muy ilusos, que miembros de las comunidades de reconocida honorabilidad fueran los que integraran las mesas electorales para dar fe y credibilidad al conteo de las mismas y que haya igualdad de representación en todos, en el sentido de que esos 3 ciudadanos representan a todos los partidos. Pero bueno, esa propuesta la venimos manejando desde el periodo anterior, se volvió a proponer ahora y ni siquiera la tomaron en cuenta. Entonces las consecuencias, ahí las estamos viendo, hay recursos de inconstitucionalidad presentados en la Corte Suprema. Así como se manejan las cosas, nosotros sabemos que la Corte Suprema es la que al final decidió lo de la reelección, decidió lo de las sedes y ahora va a decidir sobre el tema electoral. Y ahí también pues nosotros sabemos que posiblemente el recurso de inconstitucionalidad va a ser declarado favorable. Entonces ahí vamos a volver otra vez a la misma situación de antes, peor, diría yo, más complicada por el número de partidos que hay. Bueno, esa es la visión y la acción clara que tuvimos cuando se discutieron estos artículos que, por cierto, no nos dieron la palabra. En la última sesión se leyó de corrido toda la ley y a nadie le dieron la palabra. Ni al abogado Osvaldo Ramos Soto, que la pidió el Partido Nacional, ni a su servidora, ni a otros que lo tuvimos levantada, no se dio la palabra porque, bueno, los votos ya estaban. Y como ya estaban los votos, entonces se leyó de corrido y en un término de 3-4 horas esa ley ya estaba aprobada. Sí, bueno, y esto es lo que genera, sin ninguna duda, el malestar en la población, número 1. Y 2, esa duda en los procesos electorales, porque no es posible que a menos de 15 días que se haya aprobado estas reformas, estemos ya interpretando reforma sobre reforma en el Congreso Nacional. La gente, sumado a que ha perdido credibilidad la clase política en el país, todos estos asuntos que se están dando, mucha suspicacia, mucha duda en lo que puede ser el proceso del mes de noviembre. Uno dice, ¿por qué no se vieron esos baches si existían? Pues ahí al momento de hacerse estas reformas, doña Doris. ¿Cómo es posible que ahora también, y la gente le dice a uno, Jorge, y es que quieren hacer fraude, quieren comprar los representantes de los otros partidos denominados, entre comillas, pequeños en el país, porque si hay algo que debemos de entenderlo con toda sinceridad, es que no ajustan para poner la representación los partidos llamados emergentes, con todo respeto, pero esa es la realidad, en la práctica esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es el interés ahora en que haya representación teóricamente de estos partidos pequeños ahí? ¿Qué es lo que pretende el partido en el poder? Todas estas dudas, sin ninguna duda, existen por parte de la población hondureña y en la comunidad internacional y en todos los sectores. Entonces, eso que se dice, quieren hacer fraude, se pretende hacer un fraude. Entonces, es legítimo pensar, se lo digo con toda sinceridad, de esa manera. Hay que ir a un proceso electoral transparente, en donde la gente vote por quien quiera votar, escoja al presidente que quiera tener de presidente, que escoja a los diputados y que escoja a los alcaldes en forma independiente y que se refleje en el voto el que la gente quiere, no el que las cúpulas de los partidos quieran llevar ahí o los intereses que quieran poner a determinadas personas.
Vamos a ir, doña Doris, una breve pausa en radio y en televisión. Nos quedamos en Facebook con Netel Valladares y además tendremos al abogado Luis León, que es el director del Instituto Holandés para la Democracia, opinando también en relación a este importante tema. No podemos seguir generando dudas en el proceso de las elecciones generales. Otros dicen que el presidente quiere quedarse, que están generando todas estas, todos estos enredos, todas estas cosas. Sean transparentes, hombre, sean transparentes, que digan, esta es la ley electoral, bajo este mecanismo vamos. Y ya estuvo. Y que la gente escoja, insisto, a quienes quieran para alcaldes, para diputados y para presidente de la República. Una pausa breve, quédense con nosotros. Regresamos con esta temática electoral que estamos seguros. No nos gusta hablar mucho de política, pero sí nos gusta que haya transparencia en el manejo para las elecciones generales del mes de noviembre de estos y todos los procesos en el país. Ya regresamos. Bueno, gracias a muchísima gente que nos ve en el exterior. Estamos seguros son hondureños que viven en España, por ejemplo, que nos apuntaban en varias ciudades de los Estados Unidos, en Canadá, en donde tenemos mucha audiencia. Doña Doris Alejandrina Gutiérrez, diputada del partido PINU en el Congreso Nacional de la República y que va también como designada presidencial en la fórmula acompañando al ingeniero Salvador Nasralla. Estas reformas sobre reformas que se pretenden hacer ya en este instante, ¿cómo perjudica el próximo proceso electoral y la credibilidad que podría generar en la población, particularmente, diputada Gutiérrez? Sí. Bueno, creía que iba a intervenir el señor Luis León ahorita, ¿o cómo está la situación? Ya lo tendremos en unos minutos también a él, ya lo tendremos. Okay. Sí. Bueno, sí, perfecto. No, definitivamente, mire, yo estoy de acuerdo con usted, ya lo dije. Los partidos, sobre todo los que no tenemos un gran caudal electoral, no tenemos capacidad de llenar todas las mesas electorales. Esa es una verdad indiscutible que no hay ni siquiera que ponerla en duda, número uno. Número dos, le voy a decir también, Jorgito, que en el anterior proceso electoral, yo sé que el Partido Liberal no tuvo representantes en todas las mesas. El diputado, este muchacho que fue alcalde en Copán, Juan Carlos Elvir, sí, en un programa dio unos datos donde plantea que ninguno de los partidos tuvo el 100% de las mesas. Claro, el Partido Nacional, el que más, yo diría que podría haber llenado el 99.9%. Fueron por su condición de que en aquel entonces ya tenían 8 años de estar en el poder y todo eso, los empleados públicos, en fin, o sea, tienen una coyuntura que no tenemos los demás partidos. Pero yo sé que en el Partido Liberal faltó un montón de gente en las mesas. Aquí en el distrito, se lo digo yo porque yo fui responsable de un sector de aquí donde yo vivo, aquí en el área de Los Arques, yo fui responsable de un sector y yo vi que en algunas mesas no habían representantes, bueno, de los partidos pequeños casi todos no habían, pero no habían representantes en una que otra, no digo que todas, no habían representantes del Partido Liberal ni del Partido Libre. En una que otra, digamos de 10, 11 mesas, pues tal vez en una no había, o a lo mejor la persona llegó y se fue, o la persona abandonó, qué sé yo. Entonces, por esa razón, nosotros no pudimos demostrar las famosas actas, 3.000 actas que faltaron y que incluso los liberales ayudaron también con algunas actas y todo. Entonces, ahí está, como quien dice, el talón de Aquiles. Si no tenemos, yo puedo decir hubo fraude, claro, sabemos que se pararon las máquinas, sabemos que todo eso, pero ¿cuál es la herramienta que nosotros tenemos para demostrar que realmente ganamos? Es el acta. Claro. Y si no tenemos un representante en la mesa, o si el representante que tenemos en la mesa se cansó, se enfermó, lo llamaron de su casa, cualquier situación de emergencia, no está al momento que se llenan las actas, los partidos no tienen el arma poderosa para demostrar el resultado. Y claro, no hay tampoco voto electrónico, aunque la gente dice que el voto electrónico es igual, porque que en Venezuela lo usan, en fin.
El tema es que el que quiere hacer fraude busca la manera de hacerlo, sea con voto electrónico, sin voto electrónico o como sea, ¿no? Entonces, definitivamente, lo que quieren hacer ahora de volver a reformar ese artículo, que digo y repito, que por ese artículo nos detuvimos más de 3 meses en aprobar esta ley electoral y ahora vienen con una actitud demagógica a querer quedar bien. ¿Con qué? Con un sector de la población que ellos saben, o con un sector de los partidos que ellos saben que en el Congreso muchos de ellos se vuelven aliados del partido oficialista. Y estoy diciendo en general, porque sí, yo he estado en congresos dirigidos por liberales, en congresos dirigidos por nacionalistas, y ahí he visto con mis propios ojos y he escuchado cómo diputados de varios partidos, incluso de partidos grandes, a la hora de la hora se movieron hacia el partido oficialista. Entonces, definitivamente, todo esto se ha convertido en un negocio, Jorgito, donde lamentablemente muchos diputados que llegamos al Congreso no hemos entendido lo que significa ser representante del pueblo, sino que nos vamos a representar a nosotros mismos, a nuestras familias, o a nuestro grupo, o a nuestro partido, pero no al pueblo hondureño en general. Y yo esto sí lo lamento mucho. Usted mira esas sesiones del Congreso, es realmente precaria la participación de los diputados. La mayoría, tengo que decirlo así, ni sabe qué es lo que estamos aprobando. Los que son, sobre todo el partido oficial, que son 61, claro, algunos sí lo saben y todo, pero la línea es levantar la mano. Y yo creo que solo el diputado, el hijo del Lobo, que por cierto se ha desaparecido en las últimas semanas, no lo hemos vuelto oído mencionar, es el único que se ha atrevido a votar en contra de algunas leyes que son auspiciadas por el partido de gobierno. Sí. Entonces, definitivamente, por los vientos que soplan, vamos otra vez a un Congreso Nacional muy parecido al que tenemos actualmente. Diputada, y los resultados que vamos a tener van a ser lo mismo. Diputada, mire, y en esa línea, porque si realmente nos choca, nos molesta, por levantar la mano, ¿cuánto gana un diputado mensualmente? Bueno, 100,000, y los que somos jefes de bancada un poquito arriba de 100,000, y luego se dan unos gastos de viáticos para los que, más que todos los que vienen de afuera, para el tema de hospedaje, alimentación y todo eso. Bueno, mire. Entonces, bueno, sí le cuesta mucho dinero al claro. mantener ese Congreso, donde sí hay que decir, es que uno tiene que ser autocrítico. Allí no hay un verdadero debate. Porque no siempre, dependiendo de los temas, a veces nos dan la palabra. Imaginen que la ley electoral, un instrumento tan importante, a nadie le dieron la palabra en toda la discusión, solamente porque 3 partidos se pusieron de acuerdo se pusieron de acuerdo y ya estaban los votos. O sea, entonces, ¿qué clase de parlamento es ese? Estamos peor que en la escuela, que el profesor le decía, uno escriba y tendría que escribir, ¿verdad? Entonces, definitivamente, deja mucho que desear. Ahí debería de haber un debate de altura, ¿no? Irse a mentar a quien nos dio la vida, a mentar a la mamá, sino no a eso, no a insultar a los demás, pero sí a argumentar, a contraargumentar, a proponer. No hay oportunidad de eso. Y en las comisiones, pues ahorita ni han funcionado todas las comisiones, únicamente la nuestra, que es la Comisión Especial COVID-19, que también está controlada por el Partido Nacional. O sea, somos 11, hay 6 nacionalistas, y tengo que decirlo, muchos de ellos ni se conectan a las sesiones de comisión especial, ni se conectan. Sí. Y no solo ellos, de otros partidos también, y a la hora les voto por todos los dictámenes. Yo pienso, con el respeto que me merecen, pero me parece que algunos ni leyeron cuáles fueron los dictámenes y ya están votando a favor. O sea, es una pobreza realmente, es una pobreza de conocimiento, es una pobreza de debate, es una pobreza de objetividad, porque aquí no se trata de votar a favor o en contra porque estamos en contra del partido de gobierno, de ninguna manera. Diputada, ya tenemos... Si el partido de gobierno propone cosas buenas, como es que nosotros no las vamos a apoyar.
no estaríamos haciendo el harakiri nosotros solos. Claro. Pero si presentan cosas que no estamos de acuerdo y que además no nos permiten pues hacer una contrapropuesta, entonces eso no es Congreso, eso es cualquier cosa menos un Congreso, menos un Parlamento. Le interrumpo, doña Doris. Diga. Le interrumpo porque tenemos ya al abogado Luis León, que es el director del Instituto Holandés también para la Democracia, y coincidimos plenamente. Mire, se me vino a la mente cuando habla de ganar más de 100.000 empiras, que tienen viáticos, que tienen esto, que tienen lo otro. 1994, cuando yo fui por primera vez diputado en el Congreso Nacional de la República, los propietarios ganaban 6.000 empiras. Los suplentes, que está, en mi caso, que estaba incorporado permanentemente, 3.000 empiras. Y pare de contar. 6.000 los propietarios y 3.000 los suplentes. Y pare de contar. Y no habían beneficios como yo lo escucho que hay ahora. Pare de contar. Cuando digo pare de contar, recuerdo que en ese periodo, 4 años siendo diputado, yo conseguí un subsidio de 5.000 empiras. 5.000 empiras siendo presidente del Congreso el ingeniero Carlos Roberto Flores Bacusé. Para un campo bananero, el campo donde yo nací. Eso fue todo lo que conseguí, todo ese periodo. Y después, claro, fui a dar los 5.000 empiras, me dieron un recibo, se lo traje a Anita, que era la secretaria del ingeniero Carlos Flores. Eso era todo. Hoy los diputados, y sesionando ahora martes, cuando sesionaban, martes, miércoles y jueves. Martes, miércoles y jueves. Los martes de 5 de la tarde a 8 de la noche. Los miércoles igual, los jueves de 9 de la mañana a 12 del mediodía y se van. No es posible que se siga gastando tanto dinero en los diputados haciendo nada o muy poco. Abogado Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia, gracias por acompañarnos también en esta conversación con la abogada, diputada doña Doris Alejandrina Gutiérrez. ¿Qué opinión le merece primero esto de las reformas que se pretenden hacer en este instante en el Congreso con esa normativa electoral en donde todos los partidos tengan representación en la mesa, que se está viendo hasta ahora? Y ese bache, si se quiere llamar así, no pudo verse todo este tiempo, tanto que se gastó para ello en la aprobación también del Congreso Nacional, sino que 2 semanas después vienen a manejarse todos estos asuntos. Gracias por acompañarnos, abogado. Muy buenos días, don Jorge Zelaya. Buenos días también a doña Doris Gutiérrez. Primero quiero empezar diciendo que reconozco y valoro fuertemente las palabras que ha expresado la diputada Doris Gutiérrez. La verdad es la realidad de lo que estamos viviendo en un Congreso Nacional que no da respuesta a los grandes problemas del país, para el cual están nombrados y elegidos por el pueblo hondureño. Dicho sea esto, es vergonzoso, don Jorge, doña Doris, que los políticos estén manejando de manera arbitraria y en el marco de sus intereses algo que Honduras viene demandando. Veamos, las elecciones de 2017 nos dejaron un gran aprendizaje. Primero, que una reelección inconstitucional nos causa a todos un gran daño, conflictos sociales. La comunidad internacional viene y solicita que se hagan reformas, recomendando incluso propuestas de ley. Desgastamos alrededor de 3 años hasta 2019 en crisis política, en crisis partidarias, en insurrecciones legislativas, para que al final del camino se nombrara una comisión técnica del Congreso Nacional, que esa comisión técnica está conformada por asesores que fueron pagados para hacer esta propuesta de ley, y que al final del camino se construyera de manera partidaria y dijeran no hay acuerdo y no se aprueba. Y como muy bien dice doña Doris, después todo un desgaste para no aprobar una ley que 2 días antes de la convocatoria de elecciones generales se traduce en esa aprobación que hoy quieren reformar. La verdad es que es vergonzoso, primero, que no puedan respetar su palabra política, su palabra partidaria, que no puedan respetar que este gran acuerdo que se tradujo en la aprobación de estos artículos no era precisamente o no es precisamente el resultado de lo que esperamos de una reforma electoral, pero nos daba la posibilidad de tener cierto nivel de paz y tranquilidad estos próximos 6 meses para que el Consejo Nacional Electoral trabajara en acuerdo y que pudiese preparar un proceso electoral. Y querer romper ese acuerdo y llevarnos a una crisis que ya doña Doris está mencionando que eso es lo que se encamina, definitivamente vergonzoso. Yo creo que juegan con la estabilidad del país, creo que los diputados en el Congreso Nacional viven en otra Honduras, será en otro universo, pero no entienden el impacto de las acciones
que realizan. Desde el golpe de Estado de 2009, Honduras viene arrastrando una crisis política de políticos, entre políticos, que se ha llevado al pueblo hondureño de encuentro. Y la verdad, ver que no son serios y ver que no respetan su palabra política. Y sobre todo, para concluir, don Jorge y doña Doris, que no puedan siquiera sostener un acuerdo por más de una semana, nos dice que tenemos un grupo político en el Congreso Nacional que cobra salarios como diputados, pero lo que son activistas de partidos políticos. Perfecto, abogado, compartimos. Nos van a permitir una nueva pausa porque quiero en estos últimos 20 minutos que profundicen ustedes una vez más. No son serios, y no son serios definitivamente los diputados, fundamentalmente los del Partido Nacional. No son serios. No sostienen un acuerdo, ha dicho el abogado Luis León, ni siquiera una semana, se podrán imaginar ustedes, ni una semana ha durado este acuerdo en los partidos políticos que se tuvieron 3 años. Hacen la reforma y ahora quieren hacer otra reforma sobre la misma reforma. Esto genera solo una incertidumbre en la población. Y aun cuando no hay condiciones porque no hay condiciones para que el presidente actual continúe. Hay gente que dice, Tito Afura va a retirar la candidatura y va a ser Juan Orlando el candidato presidente. No hay ninguna condición para que eso ocurra. Pero bueno, tampoco habían, ni la Constitución lo permitía, la reelección presidencial y el presidente se reeligió. Entonces, no generen esas dudas en la población, tan sencillo como eso. Y miren, esto solo viene a crispar más los ánimos en el pueblo hondureño. Si la gente está descontenta por lo que está sucediendo en el país, si la gente no tiene trabajo, si las posibilidades económicas son complicadísimas para la mayoría de la población, se ponen de acuerdo en esa reforma y una semana después dicen que no debe ser así, sean serios, y esa es la palabra, utilizándola, la que manejó el abogado León en este instante, que nosotros le damos también sentido a la misma. No jueguen con la gente, sean más responsables en la toma de decisiones. Yo no sé cómo el abogado, en este caso, ingeniero Renán Inestrosa, se está prestando. Yo no me prestaría, se lo digo con toda sinceridad, a una situación de esa naturaleza, si es que lo están utilizando. Y si es una decisión de tipo personal, es una irresponsabilidad directa, en este caso, del ingeniero Inestrosa. Nos van a permitir, por favor, la última pausa en radio y en televisión. Nos quedamos en Facebook. Estamos recibiendo muchísima comunicación de gente, especialmente hondureños en el exterior y también acá. Sus consultas 31 82 43 75. Gracias a la diputada doña Doris Alejandrina Gutiérrez y al abogado Luis León, que continuarán con nosotros luego de esta breve pausa. Bueno, regresamos en radio, televisión y también en Facebook en este momento con nuestros invitados en la parte final. Y vamos a concluir con el abogado Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia, para quedarnos con la diputada doña Doris Alejandrina Gutiérrez. Abogado, he escuchado y los cuestionamientos que se están haciendo. 58 millones de lempiras recibieron los diputados por viáticos. Año y meses, no han estado en sesión presencial. ¿Qué mensaje deja también todo esto? Independientemente de las reformas electorales en las cuales no compartimos plenamente, independientemente de lo que se pueda decir, en el caso muy personal que diría, bueno, no, está bueno porque nos beneficia como partido o como candidato a diputado, no, pero yo creo que el interés personal está muy por encima el interés del país, y la tranquilidad de una nación no pasa por la tranquilidad o el beneficio de tipo personal. Esas cosas tienen que dejarse de lado. Por favor, abogado, sus consideraciones en relación a este tema e igual en la parte final sobre estas reformas electorales, por favor. Bueno, muchas gracias. Mire, primero quiero mencionar que el costo para el pueblo hondureño de la política, de la democracia, es un costo sumamente alto. Veamos, pagamos sus procesos electorales, pagamos una deuda política. Una vez que salen electos y se convierten en diputados, alcaldes, regidores, les pagamos su salario
pero para que sigan fungiendo como activistas de sus partidos, no para que asuman el rol de padres de la patria o de alcaldes que independientemente quién haya votado y quién no, brinden servicio de manera igualitaria. No, pagamos un salario para que sigan fungiendo como activistas de partidos políticos. Los exoneramos de impuestos sobre ventas, los exoneramos de impuestos a la importación y todavía toda esa inversión que el pueblo hondureño hace en una democracia electoral, en un sistema político partidario, no ha dado el rédito suficiente para que el pueblo hondureño vea con buenos ojos su funcionamiento. Es decir, lo que invertimos debería ser muy poco de frente a lo que recibiríamos de parte de ellos en políticas públicas, en leyes, en desarrollo, en inversión. La verdad es que es preocupante ver, por ejemplo, que estas partidas que usted menciona, que son partidas ya definidas de gastos de transporte, porque tienen que movilizarse los diputados del interior del país, se sigue ejecutando cuando no están viniendo. Entonces, si nosotros vemos un precepto de mal uso de los recursos públicos y de la gestión pública, esto es un mal uso. ¿Cómo le vamos a dar dinero a gente que no se está movilizando? Entonces, ¿en qué están gastándolo? Hay que devolverlo. No fui a Tegucigalpa, tengan el dinero. Pero la verdad es que tenemos un grupo político, no me gusta hablar de una clase política porque aunque funcionan como una élite en el país, no lo son. Pero este grupo político tiene tantos beneficios que al final del camino llevan o se produce o se genera una carga muy alta para el pueblo hondureño. Y si no, veamos lo que mencionábamos hace unos momentos, la reforma electoral. 4 años hablando de una reforma electoral para que ahora se hable de reformar lo que se reformó. Y yo tengo una gran duda, licenciado Zelaya y diputada Gutiérrez. Si había una gran prisa y necesidad de aprobar las reformas electorales antes de la convocatoria de elecciones generales, porque decíamos no podemos convocar a las elecciones y cambiar las reglas del juego después de eso, porque es inconstitucional, porque es ilegal, porque no tiene ética, por el argumento que queramos decir, porque ahora sí podemos reformarla después, porque ahora sí podemos hacer cambios después. Yo creo que no estamos siendo serios con el pueblo hondureño. Recordemos, las leyes son de aplicabilidad social. Si cualquiera de nosotros hoy quisiéramos participar electoralmente, formar un partido político, porque la Constitución de la República nos da esa posibilidad, la ley se nos aplica. Y si la ley no genera condiciones, igualdad y equidad, estamos teniendo un sistema democrático no solo débil, que no funciona. En este sentido, yo quiero invitar a los diputados del Congreso Nacional a que razonen la razón por la que están en el Congreso, por la cual la gente les dio el voto. La gente no les dio el voto para que fueran a defender a su partido, sino para que generaran desarrollo del país. Y concluyo con esto. La gran preocupación que tenemos es no tener un proceso electoral general, primero confiable, creíble, que deje resultados, donde los hondureños y los políticos estemos de acuerdo, y que sobre todo nos genere una crisis social que venga a ser la cereza del pastel de un país que hoy se encuentra postrado, que no encuentra soluciones, que no encuentra salida a nada y que su grupo político no ha sido capaz de ayudar para que esto mejore. Muchas gracias por la invitación, un saludo a ustedes. Muchas gracias a usted, abogado. Gracias por habernos acompañado. Que tenga un buen viernes. Saludos cordiales y esperamos tenerlo en próximos espacios aquí también con sus opiniones que son muy valiosas. Muchas gracias, abogado. Buenos días. El abogado Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia, que nos ha acompañado. Doña Doris, hay que ser serios, las reglas del juego no deberían de cambiarse a última hora, hay que generar esa confianza en la población hondureña en el sentido, insisto, en que gane las elecciones el que tenga más votos, el que cuente con el respaldo popular y quienes lleguen al Congreso igual alcalde. Pero todas estas cosas siguen provocando en la población el descontento y que continúen pensando y teniendo un concepto negativo de la clase política del país. Y bueno, definitivamente, Jorgito, estoy totalmente de acuerdo con lo que expresa el licenciado Luis León, que es el director de la cooperación holandesa. Decirle, Jorgito, que yo fui suplente del 97 al 2002. Yo estuve todo un año que no estuve integrada, por lo tanto no ganaba nada, ni un centavo. Yo me iba a sentar a ver cómo era eso del Congreso, porque para mí era algo nuevo. El licenciado Matías Funes
creo que en ese momento, eso fue 1997, 2002, el presidente era Pineda Ponce. Sí, Pineda Ponce. Matías Funes ganaba en ese entonces 28,000 lempiras y los suplentes ganaban 7,000 lempiras. Yo no ganaba nada porque como, bueno, era de oposición y claro, ni nosotros yo ni sabía que les pagaran, es la verdad. Lo cierto es que también ahí tenían un privilegio de que podían sacar vehículos sin pagar impuestos, exonerados de impuestos, y Matías y yo renunciamos a esas dispensas y a las siguientes dispensas cuando yo me quedé. O sea, yo renuncié a 6 dispensas de vehículos. Nunca utilicé esas dispensas. Y hay que decirlo, la mayoría de los diputados las usaban y después vendían los vehículos, o sea que era doble negocio. Ahí llegaban los distribuidores de los vehículos a ofrecer quién quería vender su dispensa. O sea, era un negocio abierto que se daba. Matías y yo renunciamos a eso públicamente y nunca utilizamos esas dispensas porque eso era como un plus que tenían los diputados en ese tiempo. Después fueron derogadas, sí fueron derogadas, pero pusieron entonces la idea de dar una cantidad adicional para ayudar en las comunidades. Y luego, pues cuando yo me retiré a la alcaldía, 2010-2014, en la alcaldía nosotros teníamos un sueldo de 55,000, creo que ahora tienen el doble, y la gente no dice nada de los regidores. Los regidores teníamos un fondo rotatorio por 120,000 lempiras para ayudar a la gente, y la gente no dice nada de eso, 120,000 lempiras. Los regidores solo llegaban en aquel entonces, no puedo hablar de otros periodos, la mayoría solo llegaban 2 veces al mes a la alcaldía. Y tampoco la gente dice nada. Pues en mi caso, yo no es que quiera aparecer como quien dice, como que soy la santa, pues en ese sentido. Yo iba todos los días a la alcaldía, todos los días. Ahí tengo testigos de eso. Y los días que yo no iba a la alcaldía, andaba en las comunidades. Y la mayoría de regidores ahí, a veces ni a la sesión iban, que solo era 1 o 2 sesiones mensuales, empezando por las altas autoridades. Esa es la realidad. Y además en la alcaldía nos daban un fondo para becas anual de 60,000 lempiras. Y además teníamos nuestro propio personal. O sea que cada regidor nombraba su personal. Y todas esas cosas no hay en el Congreso, ¿verdad? Pero tampoco es, me parece a mí, muy objetivo solo ver el tema de los diputados. También hay que ver en las alcaldías grandes, ahí son buenos salarios los que perciben. Y además, como le dije, imagínense yo como que tuviera un fondo rotatorio en el Congreso de 120,000, haría bellezas como hice en la alcaldía, que capacitamos más de 20,000 personas y todo. Con esto no quiero justificar esos exagerados aumentos que se han dado en el Congreso. El hecho de haber cancelado las famosas esas exoneraciones fue una iniciativa de esta servidora que costó que eliminaran eso de las famosas dispensas de vehículos, que ahí se echaban un montón de pistos, porque si compraban vehículos de 1 millón y imagínense ahí cuánto se ahorraban y después lo vendían, era un sobresueldo el que tenían. Entonces, bueno, gracias a Dios eso se suspendió, pero después inventaron, y eso fue en tiempos de Micheletti, dar un adicional ahí para que, bueno, porque es cierto, usted ha sido diputado, usted sabe que a uno la gente le pide todos los días, y todos los santos días. Ahora con las redes vienen a la casa de uno, si andan en la calle le piden, y uno tiene que darlo. Yo ahí tengo una balsera de facturas, ahí las tengo, de todo lo que hemos apoyado en este tiempo de pandemia a un montón de gente, porque la gente no tiene ni para comprar una aspirina. Entonces yo creo que esas cosas, el problema es, y con esto cierro, Brito, que el papel del diputado se ha degenerado completamente. El papel del diputado es legislar, no es andar dando ataúdes porque se murió el pariente, dar el café con pan porque
para el velorio, no es andar haciendo puentes, no es andar haciendo nada de eso. Para eso está el Poder Ejecutivo. Me decía una amiga mía que es diputada de Costa Rica, cuando yo le contaba todo lo que la gente le pide a uno, ella se asombraba y me decía, mira, nosotros ahorita, por ejemplo, Jorgito, tengo una solicitud de una escuela para unos ventanales. Sí. De una escuelita pobre aquí, ¿cuánto valen los ventanales? 23,000 lempiras. Y así, bueno, usted lo sabe porque usted también ha sido diputado y ha sido regidor. Y la gente nos mira como los que tenemos que dar comida, que tenemos que dar medicina, y si no, ese diputado no sirve porque no da nada, que tenemos que dar útiles, etcétera, etcétera. Entonces, eso se ha degenerado por el clientelismo político. Y ahí se invierte un montón de dinero, sobre todo a nosotros, los que no somos de gobierno, no nos dan un adicional ni nada, es de nuestro mismo salario, sí, tenemos que ayudarle porque la gente tiene necesidad. Claro. Las señoras que venden aquí tortillas cerca de mi casa, yo les compro tortillas. Una de ellas tiene 2 niñas especiales, no tiene ni para los pañales, no tiene ni para la leche. Bueno, no quiero tampoco ponerme como mártir en esto, pero sí le quiero decir que es una realidad que los mismos diputados hemos hecho una imagen de nosotros como los que vamos a resolverle problemas a la gente de todo tipo, que le cortaron la luz, que le cortaron el agua, ahorita la petición son láminas, y láminas, porque a todo el mundo se le mete el agua. Sí. Entonces, todo esto es una degeneración que se ha dado y ahora es incontrolable. Porque todo lo ve a uno como la persona que puede resolverle sus problemas. Con esto no quiero justificar la irresponsabilidad. Si hay diputados que no se conectan ni vía Zoom, Jorgito. Sí. Hay diputados que solo dejan la foto y se van y ni votan. Ahí no quedan ellos diciendo, pues ve, falta que vote fulano, sí. Falta que va, porque solo se conectan y se van a... ahora, pues, por lo menos en el Congreso, pues, sí. Ahí se mira quién está presente y quién se sale y quién es y todo eso, ¿verdad? Pero entonces yo hago todas estas reflexiones porque de verdad es muy, muy triste todo lo que pasa con todo este montón de dinero que invierte el pueblo y que los resultados no son realmente los deseados. Sí, no, estamos completamente de acuerdo y sabe, doña Doris, en caso personal, como usted lo ha mencionado, hemos sido diputados, hemos sido regidores y uno entiende, comprende la función. Y es más, mire, a raíz de todo eso, con toda sinceridad, yo le decía al abogado David Chávez y al mismo Tito Afuro, el candidato, le digo, yo hubiese preferido ser regidor, y usted lo sabe, y no diputado. Por los beneficios, sí, por los beneficios que tiene un regidor, que son enormes. Sin embargo, pues bueno, le entré, como dicen, a la Diputación y gracias a Dios la gente nos ubicó de la 19 a la posición 6 y primero Dios, felicito, si es su voluntad, que estemos ahí. No, sí, buena votación y esperamos de que, bueno, ojalá que haya un congreso con gente diferente y que vayamos quitándonos muchos vicios. Dios quiera que sí, debe existir así. Doña Doris, en 2 minutos, bueno, tenemos ya 1 minuto, cerramos en el sentido de estas reformas que ha planteado el ingeniero Hinestrosa. Al final, ¿en qué va a quedar sus consideraciones en relación a ello? Definitivamente, ¿qué puede esperar el pueblo hondureño? Bueno, yo creo que el licenciado Hernán Hinestrosa, lógicamente, es político. Él está tratando primero de perfilarse con mayor presencia legislativa. Segundo, quedar bien con este grupo de partidos, ¿verdad? Que ven con simpatía esta propuesta, pero sinceramente creo que a este momento presentar este tipo de reformas va a ser bastante, si se aprueba, porque puede ser aprobado, va a traer bastantes problemas al momento de las elecciones y puede generar hasta una crisis electoral. Tampoco nosotros estamos de acuerdo con lo que quedó, de que solo 3 ahí se quieren repartir todo. Por eso propusimos una alternativa que es más digerible y que es más democrática, porque no se pone es como ponerle el ratón al queso, pues. Sí. Si usted le pone el queso al ratón, si pone el queso, el ratón se lo come. Lo mismo pasa en las mesas electorales. Ahora se van a repartir los votos entre ellos. Entonces lo mejor era que la ciudadanía asumiera ese rol y ahí todos entraríamos en igualdad de condiciones. Porque habrían 3 o 5 personas, 3 personas, digamos, de cada comunidad. Gente honorable hay en todas las comunidades, no importa el partido que sea.
A mí que no me vengan con cuentos que es que no hay gente. En las comunidades siempre hay gente que se respeta por ser gente seria, gente honesta y todo. Esas personas son las que deberían dar fe de este proceso y no los mismos políticos. Si los mismos políticos ahí van a ver cómo se arreglan entre ellos para beneficiarse unos con otros. ¿Sabe qué? Bueno, le cuentan a uno cualquier cantidad de historias. ¿Sabe qué dice? Mira, si este voto de diputado salió en blanco, esta marca te la voy a poner a uno. Sí, y de ahí en el otro, en la otra, así se... Esas realidades, son realidades. Bueno, entonces no puede ser que seamos juez y parte en un proceso, y como digo y repito, el ciudadano debería de tomar acción y tomar parte directa en el momento más importante como es el conteo de los votos. Esa es nuestra opinión y la vamos a seguir manteniendo. Hemos visto experiencias en otros países, siempre hay errores, por supuesto, pero menos que los que hay ahorita en esos mercados persas que se dan para las mesas electorales, donde es corrupto el que vende la credencial y también el que... Dori, muchas gracias. Saludos, dice mi esposa Zenia. Sabe que la apreciamos. Igualmente a doña Zenia, me alegro que esté muy bien. Gracias, un abrazo fuerte y bueno, nos vamos a encontrar antes de las elecciones en nuevas conversaciones. Gracias, doña Doris. Claro que sí, Jorgito. Un abrazo fuerte. Mucho gusto. La abogada doña Doris Alejandrina Gutiérrez, diputada en el Congreso Nacional de la República, va como candidata a designada en la fórmula del ingeniero Salvador Nasralla para el proceso del último domingo del mes de noviembre. Para algunos, con esas nuevas disposiciones se está violentando la Constitución de la República. La ley debe ser igual para todos y es crucial recordar que Honduras es un estado democrático, por lo que no puede promoverse la antidemocracia. Esta nueva ley electoral y de organizaciones políticas fue aprobada el pasado, imagínense ustedes, 25 de mayo, y no tenemos ni un mes en este momento cuando ya la misma, que está conformada por 333 artículos y que integra nuevas figuras como la conformación de la SMER, ahora será integrada por 5 delegados de los partidos políticos, pero ya quieren reformarla nuevamente y que tengan participación todos los partidos. Estamos hablando entonces de por lo menos 14 propietarios y suplentes en las mesas electorales. Por lo tanto, estamos haciendo un llamado a los diputados y especialmente al ingeniero, con todo respeto, Inestrosa, que quieren hacer y que ha presentado este proyecto en la Cámara Legislativa para que sean conscientes al momento de aprobar o reformar artículos. Deben de velar siempre por el bien de la sociedad y no crear esa zozobra como la que algunas ordenanzas, en este caso específico, está generando en la población. Tienen que ser transparentes en el manejo electoral y que lleguen a la presidencia de la República como diputados, como alcaldes y regidores, quienes con su voto la gente diga: estos son los que quiero que estén dirigiendo los destinos de la nación, de mi municipio o en el Congreso Nacional de la República. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Alejandra Rivera, también a la diputada doña Doris Alejandrina Gutiérrez y el abogado Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia. Alejandra, Ethel y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.